Bienvenidos makers a el tercer experimento del curso de electrónica básica por TJ Electronics. Mi nombre es Tonatiuh Guerra y en esta ocasión seguiremos desarrollando todo este curso. Muy bien, sin más preámbulo, comenzamos. Experimento número 3. Tu primer circuito. Muy bien, ahora es el momento de hacer que la electricidad haga algo un poco más útil. Para lograr esto vamos a utilizar varios componentes de los cuales te hablé en videos anteriores. Vamos a utilizar resistencias y vamos a utilizar algo llamado diodo emisor de luz o LED. ¿Qué necesitas? Vamos a necesitar una batería de 9 voltios. Vamos a utilizar resistencias de distintos valores. Vamos a ocupar una de 470 ohms, una de 1 kilo ohm y una de 2.2 kilos. Vas a necesitar un LED genérico y cables de prueba con pinzas caimán en cada punta. Vamos a necesitar 3 y vas a necesitar tu multímetro. Muy bien, vamos a prepararnos. Preparación. Es momento de familiarizarte con los componentes más fundamentales que se utilizan en todos los circuitos. La humilde resistencia. Como su nombre lo implica, esta se resiste al flujo de la electricidad. Como debes esperar, su valor se mide en ohms. Si compraste un lote de varias resistencias o las compraste en una bolsa sin marca, no hay problema. Podemos determinar sus valores de forma muy sencilla. De hecho, incluso si los paquetes vienen claramente etiquetados, te recomiendo que cheques las resistencias en lo que avanzamos porque es muy sencillo mezclarlas. Tienes dos alternativas. Número 1, usar tu multímetro, después de configurarlo para medir ohms. Y número 2, aprender el código de colores que tienen impresas la mayoría de las resistencias. Lo explicaré inmediatamente. Después de checar los valores de las resistencias, es buena idea acomodarlos en distintos compartimentos etiquetados en una caja de plástico pequeña, como la que estarás viendo en pantalla. En lo personal, me gustan mucho las que venden en Parisina o las que venden en distintas tiendas, que son usualmente para guardar aguja e hilos. ¿Por qué? Porque tienen muchos compartimentos muy chiquitos, los tienen de plásticos, no son tan caros y realmente funcionan bastante bien. Estas las puedes encontrar ya sea en internet, ya sea en eBay, en Amazon, en Mercado Libre o también incluso a veces en ferreterías las pueden vender. Antes de avanzar, vamos a ver algunos fundamentos. Decodificando resistencias. Algunas resistencias, como la que tienes en pantalla, tienen su valor claramente escrito en una impresión microscópica que se puede leer con una lupa. Claro, solo una minoría de las resistencias tienen sus valores impresos en él. Como sea, la mayoría de las resistencias tienen un código de colores de bandas, como el que te muestra el siguiente diagrama. Cada color y cada posición representa un número diferente. ¿A qué nos referimos? Bueno, el código esquemático te muestra el valor de una resistencia. Algunas resistencias tienen 4 bandas en vez de 3, como se va a explicar más adelante. Este diagrama que estás viendo en pantalla te muestra que dependiendo del color que tengas va a tener cierto número. Y dependiendo de la banda en la cual esté asignado este color, puede que sea un dígito o puede que sea un multiplicador. Para ejemplificar de mejor forma, te muestro los siguientes ejemplos en pantalla, en las cuales de arriba para abajo, la primera tiene de color café en la primera banda, la segunda banda tiene de color verde. Estos dos son los dígitos. El café es el número 1, el verde es el número 5. La tercera banda nos muestra la cantidad de ceros que le vamos a agregar a los dos dígitos, o el multiplicador. En este caso le vamos a agregar 5 ceros. Si juntamos estos factores nos va a dejar que la resistencia es de un valor de 1.500.000 ohms o 1.5 megas. La última banda nos indica la tolerancia, algo que te hablaré más adelante. Si es de color plateada como la que tenemos aquí, será una tolerancia del 10%. Si es de color dorada, será una tolerancia del 5%.
puedes usar esta tabla de comparaciones precisamente para resolver las resistencias de abajo. Déjanos la respuesta en los comentarios. El código de las resistencias, el código de colores, lo podemos definir con las siguientes reglas. Ignora el color del cuerpo de la resistencia. La única excepción a esta regla es que sea una resistencia de color blanco. Entonces, esta debe ser a prueba de fuego o una fusión. Debe ser reemplazada con una del mismo tipo. Pero es improbable que encuentres una de estas. Busca la banda plateada o dorada. Cuando la encuentres, gira la resistencia para que esta banda quede a tu mano derecha. El plateado, como te dije anteriormente, significa que el valor de la resistencia tiene una certeza del 10%, mientras que el dorado tiene un valor con una certeza del 5%. Esto se conoce como la tolerancia de una resistencia. Si no encuentras la banda plateada o dorada, gira la resistencia para que las bandas de colores se agrupen en el extremo izquierdo. Usualmente hay 3 de estas. Si hay 4, me ocuparé de eso en un momento. Los colores de las primeras 2 bandas de izquierda a derecha te dicen los primeros 2 dígitos del valor de la resistencia. El color de la tercera banda desde la izquierda te dice cuántos ceros siguen después de los 2 números. Si te llegaras a encontrar con una resistencia que no tiene 3 bandas sino que tiene 4, las primeras 3 bandas te van a indicar los dígitos y la cuarta banda te va a indicar la cantidad de ceros que le van a seguir a esos dígitos. El tener una tercera banda en este tipo de resistencias te permite tener un valor con un valor intermedio. ¿Confundido? Bueno, aún puedes usar tu multímetro para checar los valores. Solo ten en cuenta que tu multímetro va a leer un valor un poco diferente al que se supone que tiene la resistencia. Esto puede pasar porque tu multímetro no es absolutamente exacto, tu resistencia no es absolutamente exacta o ambas cosas. Pero esas pequeñas diferencias no importan mucho a lo largo de este curso. Energizando un LED. Ahora, dale una mirada, dale una checada a uno de los LEDs que ya tienes en tus manos. Anteriormente se usaban bulbos de luz, los cuales consumían mucha energía. ¿Por qué? Porque transformaban toda la electricidad casi en calor, dejándonos muy poca luz. Los LEDs actualmente son un poco más listos porque utilizan casi toda su energía y la convierten en luz. Esto les permite durar casi indefinidamente, siempre y cuando los trates bien. Un LED es un poco delicado con la cantidad de energía que le llega y la forma en que le llega. Siempre tienes que seguir las siguientes reglas. La terminal larga del LED debe recibir un voltaje más positivo con relación a la terminal más corta. La diferencia en el voltaje positivo que aplicas en la terminal larga y la terminal corta no debe exceder el límite establecido por el fabricante. Esto se conoce como voltaje directo. La corriente que pasa a través del LED entre la terminal larga y la terminal corta no debe exceder el límite establecido por el fabricante. Esto se conoce como corriente directa. ¿Qué pasaría si rompes alguna de estas reglas? Bueno, lo vamos a ver en el experimento número 4. Asegúrate ahora de tener una batería de 9 voltios fresca. Puedes utilizar un conector de batería como el que estarás viendo en pantalla, pero pienso que para este experimento es más fácil solo sujetar con los cables Caimán directamente a las terminales de la batería, como lo estarás viendo. Ahora, selecciona una resistencia de 2.2 kilos. Recuerda, 2.2 kilos significa 2200 ohms. ¿Por qué es de 2200 ohms y no una buena cantidad redonda como 2000? Mira, eso lo explicaré más adelante. Ahora, las bandas de colores de tu resistencia de 2.2 kilos deben ser rojo, rojo, rojo. Quiere decir que es un número 2 seguido de otro número 2 y seguido de 2 ceros más. También vas a necesitar una resistencia de 1 kilo, los cuales tienen los colores café, negro, rojo, y una de 470 ohms, los cuales tienen los colores amarillo, morado y café. Así que tenlas preparadas. Conecta la resistencia de 2.2 kilos al circuito como se muestra en pantalla. Asegúrate de conectar la batería de la forma correcta. La terminal positiva siempre trata de que esté a tu mano derecha. Ten los siguientes puntos para considerar. El símbolo de más siempre significa positivo y el símbolo de menos siempre significa negativo.
Asegúrate que la terminal larga de LED esté también a tu derecha y ten cuidado de que ninguna pinza caimán se toque entre sí. Deberías ver que el LED brilla tenuemente. Ahora hagamos un cambio. Quita la resistencia de 2.2 kilos y sustitúyela por la resistencia de 1 kilo. El LED debería brillar un poco más. Quita la resistencia de 1 kilo y sustitúyela por la resistencia de 470 ohms. Y el LED debería brillar aún más. Claro, esto pudiera parecer muy obvio, pero recalca un punto muy importante. Esta resistencia bloquea un porcentaje de la electricidad en el circuito. Una resistencia mayor bloquea más corriente, dejando menos energía para el LED. Checando la resistencia. Te había mencionado que podías usar tu multímetro para checar el valor de la resistencia. Esto es en realidad muy sencillo. El procedimiento te lo dejo a continuación. Primero, no olvides configurar tu multímetro en ohms. Desconecta la resistencia de cualquier otro componente y conéctalo a las puntas del multímetro. Si tienes un multímetro de rango manual, deberás configurar el multímetro al valor más alto que esperas encontrar. De otro modo, tendrás un mensaje de error. Una cosa a tener en cuenta es que conseguirás una lectura más precisa si presionas firme las puntas con las terminales de la resistencia. Ojo, no sostengas la resistencia y las puntas entre tus dedos. No quieres medir la resistencia de tu cuerpo con la resistencia del resistor. Coloca la resistencia en una superficie aislante. Puede ser un escritorio no metálico, en mi caso estoy utilizando un tapete que utilizan para cortar. Ahora puedes hacerlo también colocando un par de cables de prueba para que sujeten la punta de la resistencia y la sonda del multímetro. Ahora podrías hacerlo con tus manos libres enteramente, lo cual es más sencillo. A continuación tengo un poco de información antecedente para ti. Antecedente: números desconcertantes. Después de revisar algunas resistencias o comprarlas en línea, te darás cuenta que los mismos pares de dígitos se mantienen de forma recurrente. En los miles de ohms a menudo vas a encontrar resistencias de 1 kilo, 1.5 kilos, 2.2 kilos, 3.3 kilos, 4.7 kilos y 6.8 kilos. Y verás que en una escala más arriba, en los 10 miles, encontrarás 10 kilos, 15 kilos, 22 kilos, 33 kilos, 47 kilos y 68 kilos. Los pares de dígitos los conocemos como múltiplos. ¿Por qué? Porque los puedes multiplicar por 1 o por 1000 o por 10.000 o por 100 o por 10 para obtener valores básicos de resistencias en ohms. Hay una razón lógica para todo esto, y es que hace mucho tiempo muchas resistencias tenían una exactitud de más o menos el 20%. Y por lo tanto, ¿a qué nos afectaba esto? Imagínate, tenemos una resistencia de 1 kilo, la cual era teórica, pero su resistencia real podría ser tan alta como, por ejemplo, 1 más el 20% sería una resistencia de 1.2 kilos. Mientras que una resistencia de 1.5 kilos podría tener una resistencia tan baja como el 20% también, lo cual nos dejaría 1.5 menos el 20%, también 1.2 kilos. Por lo tanto, era algo inútil tener una resistencia de cualquier valor entre 1 kilo y 1.5 kilos. De forma similar, una resistencia de 68 ohms podía tener un valor tan alto como justo arriba de 80 ohms, mientras que una resistencia de 100 ohms podía tener un valor tan bajo como 80 ohms. Así que era innecesario tener una resistencia de valor entre 68 y 100 ohms. En la tabla que estarás viendo a continuación, verás que los números de arriba, los números en blanco, eran los múltiplos originales para las resistencias. Estos números todavía son los más ampliamente utilizados hoy.
incluso aunque las resistencias modernas tienen valores de más o menos 10% o incluso un rango más exacto. Si incluyes los números de color negro con los de color blanco, obtendrás todos los múltiplos posibles para las resistencias del 10%. Si incluyes los valores de color azul, obtendrás todos los múltiplos posibles para las resistencias de una precisión del 5%. Solo usé 6 múltiplos originales para los proyectos de este curso para minimizar el rango de resistencias que necesitarás. Si la exactitud es importante, puedes usar un potenciómetro para afinar la salida, así como veremos en el siguiente experimento. Este experimento fue un poco más corto, pero todavía no te vayas. Todavía falta la sección de limpieza y reciclaje. Vas a utilizar la batería y el LED para el siguiente experimento. Las resistencias se pueden reutilizar de igual forma. Muy bien chicos, eso fue todo por el experimento número 3. Esperamos hayas aprendido algo. De igual forma, estamos deseosos de verte en el experimento número 4. Sin más que agregar, muchas gracias por ver. Chao, chao.